¿qué tal? Les saluda Julieta Mendoza. Les doy la bienvenida a la sexta sesión virtual de acompañamiento de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, dirigido a las y los docentes. Nuestro tema de hoy es tabaco, te afecta a ti y a todos. Estas emisiones son parte de la estrategia diseñada por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud con el objetivo de brindar orientaciones a la comunidad educativa. Antes de comenzar con el tema, les invito a que se inscriban al curso Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, mismo que se imparte en la plataforma México X, donde encontrarán información adicional sobre cada una de las sustancias, así como actividades de reflexión y para implementar con sus estudiantes. Esta es una opción más de formación que la Secretaría de Educación Pública propone como parte de la estrategia, y el enlace del curso está en los comentarios de esta transmisión, al igual que el código QR que aparece en pantalla. Por cierto, ¿ya aplicaron la guía para docentes? Bueno, pues les invito a ver la siguiente información. Estrategia en el aula, prevención de adicciones. Cuéntanos tu experiencia. Compártenos las acciones de cómo has aplicado la estrategia en el aula, prevención de adicciones, con tus alumnas y alumnos. Utiliza el hashtag Estrategia en el aula. Participa. Y así de fácil es compartirnos sus buenas prácticas sobre esta importante estrategia. Esperamos contar con su participación, queremos escucharlos, queremos leerlos, así es que los vamos a esperar. Bueno, ahora los invito a ver este mensaje que sirve como introducción al tema de hoy. Sí, los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Si empiezas ahora a vapear o fumar, tus pulmones no se desarrollarán bien, se irán llenando de sustancias peligrosas y en unas décadas no podrás respirar. Parte del humo se quedará en tus venas y arterias hasta que las tapen. Y cuando eso ocurra, tu corazón o tu cerebro fallarán. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. A pesar de las restricciones impuestas a la publicidad del tabaco, los nuevos fumadores empiezan cada día más jóvenes a consumirlo, sin tomar en cuenta o sin conocer los graves daños a la salud que ocasiona la nicotina. Fumar tabaco es la principal causa prevenible de enfermedades y muertes prematuras en todo el mundo. De ahí la relevancia e incluso urgencia de hablar sobre las formas de consumo, efectos de la nicotina, daños y consecuencias a largo plazo por el uso del tabaco, así como acciones para combatirlo. Y bueno, para hablar de este tema tan importante, tengo el gusto de presentar a la doctora Evalinda Barrón Velázquez. Ella es directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Doctora, qué gusto, bienvenida. Muchísimas gracias, Julieta, por el espacio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, doctora. En nombre de la Dirección General Aprende MX, agradecemos mucho su presencia en este espacio y si le parece bien, si les parece a ustedes, vamos a conocer más de la trayectoria de nuestra invitada. Doctora Evalinda Barrón Velázquez, médica general por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad médica en psiquiatría en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Es maestra en Ciencias Médicas de la UNAM en el Hospital General de México. También cuenta con una maestría en Administración Pública y una especialidad en Gestión Gubernamental. Actualmente es directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, y coordinadora nacional de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Les invito a participar con sus preguntas en el chat de comentarios. La doctora Evalinda estará contestando cada una de sus dudas, de sus inquietudes, así es que escríbanos y háganos saber lo que les interesa. Sin mayor preámbulo, doctora Evalinda, la dejamos con la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Julieta. Bueno, vamos a hablar de un tema bien importante que es el consumo de tabaco. Y pensaríamos que es algo pues bastante normal, hemos crecido con eso y que la humanidad siempre ha consumido tabaco. Entonces vamos a hablar primero de algunos aspectos históricos y déjenles cuento que los vestigios del uso de tabaco los encontramos hace 6,000 años antes de Cristo, ¿no? O sea, el tabaco ha estado con la humanidad. Y después del siglo XV, el uso se extendió a toda Mesoamérica y el Caribe, y para 1614 encontramos los primeros cigarrillos envueltos en papel, es decir, esta planta envuelta en papel.
Y a lo largo del tiempo, pues bueno, nos dimos cuenta que aunque era algo que empezaba a usar la humanidad, pues había problemas con el consumo, ¿no? Para el siglo XVII ya había restricciones en Europa por el uso de tabaco y ahorita vamos a entender por qué. Siguiendo con los aspectos históricos, para 1828 sabemos que se aísla la nicotina, que es la molécula que tiene la planta del tabaco que causa dependencia. En 1968, el cirujano general en Estados Unidos concluye que el tabaco puede generar cáncer y otras enfermedades. Y para 1970 se aumentan los señalamientos de la relación del tabaco con el cáncer y otras enfermedades. Y si algunas personas recuerdan, pues esto era como importante saberlo porque era muy normal. De hecho, tenemos publicidad y algunos comerciales que nos decían que donde veíamos a toda la gente fumando, súper normal, hasta médicos, bastante complejo. Pero para 1988, la Organización Mundial de la Salud organiza el primer Día Mundial sin humo de tabaco, que es el 31 de mayo y pronto hablaremos de eso. Más adelante, en 1992 se introducen los parches de nicotina como en tratamiento, porque ya entonces por ahí ya vimos que fumábamos, pero no era tan fácil dejarlo, ¿no? Por ahí hay una frase que dice, es bien fácil dejar de fumar, lo he hecho cientos de veces. Entonces, no es nada fácil. Así que se empezaron a desarrollar tratamientos para ver cómo podíamos dejar de hacerlo. Hasta 1998, la primera asociación estudiada entre el tabaco y el cáncer se publica. Es decir, ya teníamos evidencia para decir, oigan, tenemos aquí una sustancia que es legal y que está causando daño y que está causando cáncer. En 2003 se fabrican los primeros cigarrillos electrónicos en China, que ahorita, 20 años después, esto está siendo un problema a nivel mundial. Y México toma esta situación para desaparecer la publicidad en México. En el 2007, México empieza con los espacios libres de humo de tabaco y en el 2008 se publica la Ley General para el Control de Tabaco porque nos habíamos adherido al Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Y luego pasaron un montón de años en donde como país nos vimos en una inacción con respecto al control de tabaco, hasta el 2022. En donde se reforma la Ley General para el Control del Tabaco, que por cierto nos valió un premio a el gobierno de México por regresar a este punto. Regresemos en el tabaco, es una planta, o veamos que el tabaco, ¿qué es? Es una planta originaria en América y pertenece al género de las nicotianas. Su principal activo, que es lo que causa la dependencia, es la nicotina, y por eso es tan adictivo. Al ratito les voy a contar qué es lo que hace la nicotina. Sabemos que el tabaco se consume de varias formas. La primera y la que todos conocemos es en los cigarrillos combustibles y en los puros, que es así como se ha empezado, son las formas más comunes y las que todos hemos visto. Sin embargo, esto ha ido cambiando. Ahora vemos que las otras formas de consumo no solamente son los cigarrillos y los puros, son las narguilés, se puede masticar, se puede esnifar, pero además la industria no se ha quedado con los brazos cruzados. Encontramos estos cigarrillos electrónicos vapeadores y productos que calientan el tabaco, que son igual o más dañinos en muchas ocasiones. Entonces, de este consumo podemos decir que alguien tiene tabaquismo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empieza a consumir productos de tabaco que tienen nicotina, esta situación se va haciendo más frecuente y más frecuente y más frecuente, y a veces a lo mejor cuando me invitaron, pues lo probé y luego fue 1, 2 y de repente ya necesito tabaco para despertar en la mañana, para ir al baño, para poder dormirme, para poder estar en la noche tranquila, y se desarrollan formas crónicas. ¿Qué sabemos? ¿Cuántos fumadores tenemos a nivel mundial? 130 millones de fumadores en todo el mundo, de los cuales 122 millones viven en la región de las Américas. Sabemos que además este problema afecta a las personas que tienen más vulnerabilidades. En México son 16 millones de personas, y lo más grave, casi 1,5 millones tienen entre 10 años, es decir, niños que empiezan con el consumo de tabaco hasta los 19 años. Bueno, ¿y qué más? Las personas adultas. Originalmente sabemos que 16 millones de personas tienen más de 20 años, la mayor parte son hombres, pero ha aumentado el número de mujeres, y esto tiene que ver con un montón de campañas de publicidad orientadas por género para poder hacer y llegar a otros mercados. En las personas jóvenes, 120,000 personas, como decía, entre 10 y 19 años fuman, la mayor parte nuevamente siendo hombres, pero hemos visto que ha aumentado el consumo de tabaco y otros productos en mujeres.
Y bueno, pues aquí creo que nos da como un panorama importante de qué es lo que está pasando en México y en el mundo con el consumo de tabaco. Qué interesante, doctora. Y lo que puede, me quedé pensando en esto que usted mencionaba del parche, que fue como una, pues sí, una manera original y muy usada, no siempre efectiva, pero ya nos va a explicar usted. Y tenemos preguntas, porque en este primer segmento ya están nuestras maestras y maestros muy activos, entonces quiero comentar con usted las que ya llegaron. Perfecto. Originalmente el tabaco se usaba con fines rituales. ¿Cómo se transformó este uso, doctora, para otros fines? Bueno, pues eso ha tenido que ver justamente con la comercialización, ¿no? O sea, con el hecho de la producción masiva y que justamente ya la mayor parte de los cigarrillos que se fuman no solamente es planta de tabaco, tiene un montón de sustancias, tiene aditivos y situaciones que hacen que estemos consumiendo más y que aumente. Y peor aún, en aquellos dispositivos que usan la nicotina, tiene una concentración de nicotina mucho más grande. Muy bien, doctora, gracias. ¿Qué contiene el tabaco para ser tan adictivo?, le preguntan. El tabaco tiene esta molécula que se llama nicotina, que se pega a unas partes del cerebro, ahorita vamos a ver algunas imagencillas, pero que se pega a algunas partes del cerebro y se despega de forma muy rápida. Y eso hace que nos cree esta sensación de necesitar de recompensa y estarla buscando y buscando. Además de que la industria le agrega saborizantes y otros productos a los cigarrillos para que necesitemos estarlos consumiendo. Y que se hagan más atractivos, doctora. Exactamente. ¿En qué momento y por qué razón es que el tabaco fue considerado o es considerado como una droga? Vamos a definir droga. A ver, dice bien, una doctora. Droga es cualquier sustancia que entra a nuestro cuerpo, que cambia nuestro metabolismo o tiene un efecto en él. Cuando hablamos drogas, es muy común hablar de aquellas sustancias que tienen efectos a nivel del sistema nervioso central, es decir, en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir? Que modifican algunas partes del cerebro o moléculas y van haciendo que nosotros las necesitemos. A esto se le llama sustancias psicoactivas y la gente lo conoce como drogas. En la nicotina, en esta molécula, cuando se pega al cerebro, pues empieza a hacer cambios. Por eso es una droga. Ay, doctora, qué explicación. Sí, para quienes fumen, con todo respeto, esto nos tiene que poner nerviosos. ¿Desde cuándo empieza, doctora, a haber evidencias sobre los efectos del tabaco? Pues veíamos ahorita en la historia que desde el siglo XV empezaron a ver que algo pasaba, que las personas se morían más rápido, que estaba relacionado con el cáncer, y vimos que hay una prohibición en el siglo XVII en Europa. Entonces, desde entonces lo sabemos, pero nos tardamos un poco más en tener estas publicaciones, evidencias científicas, para poder ir en contra de lo que estaba sucediendo y poder hacer una regulación estricta al respecto. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los sectores de la población más afectados por el tabaco? Híjole, lo triste es que justamente las poblaciones más afectadas son aquellas poblaciones que han sido más vulneradas. Los niños, las mujeres, las personas precarizadas, no solamente porque gastan en el consumo de tabaco. Las consecuencias y los efectos en la salud que se tiene sobre las personas pues son más importantes si tú pierdes tu ingreso económico por las enfermedades que causa y eres una persona que tiene un poco ingreso, que está precarizada, que tiene poco acceso a los sistemas de salud, pues bueno, son las más afectadas. Así es. ¿Qué atractivo encuentran las y los adolescentes en fumar, doctora? Nos preguntan. Eso ha sido un gran trabajo de la industria del tabaco, que nos han hecho pensar que fumar nos hace ver cool, ni siquiera sé si cool se usa todavía, pero si sus alumnos lo usan, está bien, que fumar se ve bien, que nos hace parecer más adultos. Han utilizado movimientos como el feminismo para hacer pensar a las mujeres que está bien, que nos empodera, que nos da más carácter. Lo han usado para los niños, para estos nuevos productos de tabaco, para también hacer pensar que son modernos, que no pasa nada. Ajá. Gracias, doctora. ¿Las campañas contra el tabaco han logrado reducir su consumo y por qué? No solo las campañas, todas las estrategias públicas que tienen que ver hacia el mismo tema. Yo siempre digo, solamente una campaña no va a hacer que se reduzcan los consumos, pero sí las políticas públicas integrales, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, a través del Convenio Marco, nos dice que
no son aquellas campañas, claro, hay que informar sobre lo que causa el tabaco, ¿no? Por eso es importante que aquí como comunidad, como profesores, como médicos, pues informemos sobre lo que produce el tabaco. Pero también estas imágenes en las cajetillas, pues nos hablan del daño, sí, claro, y también nos dan una advertencia. El tener espacios libres de humo de tabaco, es decir, lugares donde no se fume, es un mecanismo de protección. El que no haya publicidad en las tiendas, estas puntos de venta en donde se ponen como publicitarios, reducirlos también son medidas muy efectivas, y el aumento a los impuestos. Son las 5 medidas que en conjunto han visto que ayudan a reducir el consumo de tabaco. Bueno, esa es una buena noticia. ¿En qué medida, doctora, el tabaco o en qué medida el fumar tabaco causa más daño a un adolescente que a un adulto? Recordemos, en algunas de las otras sesiones les comentaban que nuestro cerebro se empieza a formar y todavía no está maduro hasta los 21 años. Cuando nosotros empezamos el consumo de tabaco o de cualquier sustancia psicoactiva o droga antes de los 21 años, es mucho más probable que tengamos una dependencia, es decir, una adicción. Así que si empezamos muy jóvenes, la posibilidad de que dejemos ese consumo o cualquier otro se disminuye. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy importante todo lo que nos acaba de explicar la doctora Evalinda, pero usted hablaba de los efectos de la nicotina. Creo que podemos empezar con ese segmento al respecto. Vamos a hablar de algo que es el mecanismo de acción. ¿Qué es el mecanismo de acción? Bueno, justamente me preguntabas, ¿qué es una droga? Cuando una droga entra al cuerpo, empieza a causar efectos en todo nuestro cuerpo. Y en específico las drogas psicoactivas en nuestro cerebro. Cuando se fuma cualquier producto de tabaco, se absorbe muy rápido por los pulmones y llega a nuestro cerebro en segundos. Y entonces, lo que pasa es que estimula la liberación de una sustancia que nos ayuda al placer, que se llama dopamina. Esta y otras sustancias químicas están relacionadas con el placer, es decir, cuando hacemos algo que nos gusta, cuando estamos enamorados, cuando estamos en casa, cuando comemos algo rico, cuando dormimos, cuando comemos chocolate, pero también cuando consumimos sustancias psicoactivas, estas sustancias se liberan y nos gusta mucho. Entonces se genera una sensación de placer, de bienestar, y la nicotina hace eso. Entonces pasa algo muy importante, que es que después de que llega al organismo, aumentan los niveles de nicotina y alcanzan el cerebro en pocos segundos. Es decir, al principio, cuando empezamos a fumar, esto pasa muy rápido y entonces nos da esta sensación placentera por la liberación de estas sustancias que conocíamos. ¿Cuáles son los efectos de la nicotina en el cerebro? Bueno, se une a unos receptores que se llaman receptores de acetilcolina, el nombre está como medio raro, que se llaman de tipo nicotínico, justamente por la nicotina. O sea, se descubrieron porque empezaron a ver qué es lo que pasa con esta droga cuando llega al cerebro, y entonces así se fueron bautizados. Y entonces empiezan a pasar cosas en nuestra neurona, empiezan a moverse sustancias de un lado a otro y llegan a un lugar de nuestro cerebro que está planeado para sentir placer y que se llama, escuchen el nombre, núcleo accumbens. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el núcleo accumbens? Bueno, esto, cuando nosotros sentimos placer por una situación, la repetimos y la repetimos y la repetimos, ¿no? Entonces, por eso ahí le estamos llamando a el ex tóxico, por eso estamos comiendo lo que ya nos dijeron que no comiéramos, por eso estamos repitiendo nuestro platillo favorito un montón de veces durante todo el tiempo. Por eso regresamos a las sustancias psicoactivas, porque digamos que se estimula esa partecita del cerebro y entonces empieza algo que nosotros llamamos sistema de recompensa, con estas dos partecitas que se llaman receptores. Así que, ¿qué es lo que pasa? Crea mucho placer muy rápido en pocos segundos, ¿no? Así que, después de esto, vemos que el efecto que produce, podemos poner la siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a consumir algo que nos gusta mucho? Bueno, pues que se reduce la sensibilidad. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que escuchan una canción y les gusta mucho y la repiten y la repiten y la repiten hasta que uno se harta? Digamos que eso pasa. Empezamos a consumir nicotina porque estuvo bien, pero de repente las neuronas se adaptan y entonces ya no dejamos de sentir lo mismo. El efecto de la nicotina se produce entonces por esta actividad que pasa en el cerebro y que cuando dejamos de consumir hay algo que se llama craving.
Es decir, nuestro cerebro quiere volver a sentir esta sensación, quiere volver a sentir este efecto placentero, pero aquí está la trampa de todas las sustancias psicoactivas. Ya no podemos hacerlo. Yo siempre digo que la dopamina es como un banco, es lo que nosotros vamos ahorrando, porque nos tardamos algún tiempito en producirla y cuando consumimos tabaco, nicotina o cualquier sustancia psicoactiva, pues liberamos y tenemos que volver a producir. Pero ¿qué pasa si yo estoy gastándola y gastándola y gastándola? Me la acabo. Y entonces mi cerebro quiere más porque estuvo como bastante bien. ¿Y qué pasa si no tengo eso que quería? Pues entonces me da un montón de síntomas que hacen que yo la busque propositivamente. Y ahí ya llegamos a algo que se llama trastornos por uso de sustancias. ¿Qué son los trastornos por uso de sustancias? En algunas otras explicaciones les han dicho que no todas las personas que consumen sustancias tienen trastornos por uso de sustancias. La nicotina es uno de los que más causa ese problema. Es decir, mucha gente puede consumir alguna sustancia, todos podemos consumir café, por ejemplo, pero no todos somos de que, ay, no puedo despertarse en café y no puedo vivir sin café. Bueno, la nicotina sí es algo que pasa muy frecuentemente, ¿no? A veces tenemos un episodio único, ha pasado gente así que en la adolescencia llega a fumar y dice, no, esto no es para mí. Sin embargo, puede hablar patrones de uso, es decir, que la tomaron en alguna ocasión o pueden empezar a usarla de forma continuada. Cuando la empezamos a usar de forma continuada, hay una gran probabilidad de que esto que les decía, que nuestro cerebro ya se acostumbró, ya necesita más, a veces empezamos fumando 1, 2, 3 y luego ya necesitamos fumarnos una cajetilla y si no, no me siento bien. Esto se llama dependencia. La dependencia es una adicción. Y a partir de ahí podemos como irla dividiendo en si yo actualmente estoy fumando o otros de las definiciones es cuando ya lo dejé. Es bien difícil, decía mucha gente, dice, es bien fácil dejar de fumar, yo lo he hecho cientos de veces. Cuando lo empezamos a dejar se llama remisión temprana total, es decir, cuando va entre 1 mes y 12 meses. Después, cuando va a más de 12 meses, se llama remisión temprana parcial y después remisión sostenida más de 1 año. Pero he escuchado gente que dice, es que yo tengo años sin fumar, pero si mañana vuelvo a fumar, mañana le continúo, ¿no? Porque es muy difícil. También podemos saber que hay intoxicación por nicotina y esto es como muy complejo, sobre todo cuando pasa en los niños, en las niñas y en los adolescentes que empiezan el consumo de tabaco y a veces se echan una cantidad impresionante y eso muchas veces se puede convertir en una urgencia. Y la otra cosa que les decía es cuando dejamos el consumo pasa algo que es abstinencia, es decir, dejamos de consumir y entonces nuestro cuerpo, no solo el cerebro, todo nuestro cuerpo nos dice necesito más tabaco. Vamos a hablar de algunos de estos en específico. La primera, la intoxicación por nicotina. En adultos es difícil porque regularmente el problema que ha sido es que se empieza el consumo muy joven y empezamos a consumir de poco a poco. Ya cuando somos adultos pasa esto de que consumimos un montón de cajetillas y no es tan común. Pero en los niños y en las niñas puede pasar justamente porque empiezan a consumir por imitación el tabaco, por la presión de los compañeros o que mastican accidentalmente nicotina o se ponen parche o que se toman el líquido de los cigarrillos electrónicos. Y entonces empiezan a tener síntomas muy importantes porque, como les decía, las drogas no solamente afectan a nuestro cerebro, afectan todo nuestro cuerpo, que presentan taquicardia, ansiedad, náuseas. ¿Y qué tenemos que hacer cuando tenemos una intoxicación por nicotina? Este es como un tip, maestros, maestras, papás, si hay por ahí chicos. Tiene que haber una evaluación médica y tenemos que ir con personal de salud o a urgencias si se presentan estos síntomas. Entonces, sepamos que a veces pensamos que porque vemos cigarros en todos lados, la nicotina es algo común y que no pasa nada, pero sí pasa. Entonces, si alguien presenta estos síntomas por el consumo, hay que ir. Después, el síndrome de abstinencia. Creo que lo hemos comentado, se ha comentado en nosotros, en las otras transmisiones. ¿Qué pasa cuando mi cerebro, en estos núcleos que decíamos que tenían ahí nombres como medio complejos, ya se acostumbraron? Bueno, pues yo le dejo de dar sustancia y puede tener algunos síntomas físicos o pueden ser, y estos síntomas físicos pueden ser bastante complejos, es decir, yo necesito la sustancia porque si no me empiezo a sentir mal, me da angustia, empiezo a sudar, me dan palpitaciones, ¿no? Y esto requiere un tratamiento, regularmente un tratamiento
que tiene que ser llevado por un profesional de la salud. Hay personas que muy bien lo logran y dicen, no, pues yo me voy a echar así, mañana dejo fumar, y lo logran y está maravilloso. Hay otras que necesitan alguna ayuda por parte de los profesionales de la salud. ¿Cuáles son las características de esta abstinencia? El estado de ánimo disfórico. ¿Qué quiere decir? Que me siento como que no me hallo, como que algo me incomoda y me tengo que estar parando porque algo está pasando. O depresivo, que quiere decir que me puedo decir tristón, como decaído, como que me dio para abajo porque estoy necesitando la sustancia. Dejar de dormir, insomnio, estar más enojado o irritable, estar preocupado. Me cuesta trabajo concentrarme. Y si te das cuenta, muchas personas dicen, es que tengo que fumar para poder concentrarme. Sí. En realidad es que están teniendo síntomas de abstinencia y por eso no se pueden concentrar y tienen que volver a tomar la sustancia, ¿no? Inquietud, que mi corazón empieza a palpitar mucho más lento. A esto le llamamos bradicardia. Que me dé más hambre. También mucha gente dice, es que yo no dejo fumar porque empiezo a subir de peso, porque empiezo a comer, ¿no? Y aquí hay que ver esta parte que tiene que ver con la abstinencia y también con los síntomas asociados, ¿no? ¿Por qué estoy fumando? ¿Por qué empecé a fumar? ¿Para poder sentirme menos preocupado, menos ansioso? Bueno, y eso es parte de lo que veremos en el tratamiento. La necesidad imperiosa de consumir tabaco. Hay personas que se les está acabando la cajetilla, que les quedan 3, y dicen, no, ya, necesito otra porque se me van a acabar y entonces necesito estar buscando. En otras sustancias se vuelve muy peligroso y muy complejo, ¿no? O sea, vemos situaciones en donde la gente a veces tiene que llegar a medidas extremas para poder conseguir la sustancia. Y el aumento de tos y úlceras en la boca, eso también es algo que puede suceder. ¿Qué pasa con la dependencia a la nicotina? Bueno, se produce por el consumo continuado de nicotina en las diferentes presentaciones. Hay veces que cuando decimos esto así de, bueno, es que a lo largo del tiempo te puede generar problemas y cáncer, dicen, bueno, pues eso no va a pasar ahorita, va a pasar en 10 años, ¿no? O 20 años, o a mí no va a pasar, o yo conozco a alguien que fumó toda la vida y nunca le pasó nada. Pero lo que sí estamos seguros es que va a generar estos tipos de disconfort. La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Si antes yo me fumaba 1 y con eso me sentía bien, pues muy rápido empieza a 2, 3, 5, 10, no puedo pararme y no fumar, que muchos dicen que es el cigarro más difícil de dejar, el de la mañana. No puedo ir al baño si no fumo, no puedo dormirme si no fumo, no puedo hacer otra actividad placentera si no fumo. Después la abstinencia, que es esto que les comentaba de, ok, ya, voy a dejar de fumar, pero luego empiezan los síntomas en donde lo necesito y me siento muy mal. Es decir, empiezo con estas situaciones que comentamos hace rato. Y las conductas asociadas al consumo, incluyendo el craving. ¿Qué quiere decir? A lo largo, asociadas a este consumo, también puede haber situaciones en donde yo lo necesitaba para hacer ciertas actividades, ¿no? Voy a estudiar, tengo que fumar. Voy a hacer algo, tengo que fumar. Y todo esto también desencadena esta necesidad o este antojo que se tiene. La dependencia a la nicotina se puede presentar también como deseo intenso de fumar, dificultad para dejar de fumar o mantenerse sin fumar por un periodo prolongado. La asociación del consumo de tabaco a otras actividades, eso lo vuelve como bien complejo, ¿no? Cuando está asociado a las comidas, fumo y después de mi comidita, un cigarro, un cafecito, un cigarro, salgo con mis amigos, un cigarro, pausa laboral, eso lo vemos en todos los edificios y salgo. Ahora con la Ley General para el Control del Tabaco y el nuevo reglamento, pues se tienen que alejar de las puertas y se vuelve como más complicado. Todos recordamos cuando yo era niña, esta parte donde podías fumar dentro, por ejemplo, de los lugares donde ibas a bailar, de los antros, podían fumar los profesores dentro de los salones, en los restaurantes. Y cuando empezó toda la parte de la ley en el 2007 era de no, ¿cómo? Ahora nos tenemos que salir. Ahora creo que todos estamos acostumbrados y es mucho mejor para aquellas personas que no fuman o no fumamos, pues es mucho más cómodo estar en lugares. Pero eso causaba mucho conflicto porque estábamos acostumbrados a eso. Y después la necesidad de aumentar el consumo de tabaco para obtener el mismo efecto. Esos son los datos de dependencia. Si ya vemos que eso nos está pasando, es una dependencia o como se conoce comúnmente como adicción. Bueno, doctora, después de todo lo que nos comentó en este segmento,
¿Habrá quien se resiste a creer que es adicto al cigarrillo? Sí. Sí, Bueno. sí, muchísimo, porque justamente como está normalizado y pensamos aparte de, pues toda la vida lo he hecho, lo puedo dejar las veces que yo quiera, lo he hecho un montón de veces, no me está causando como tanto daño. Y sobre todo porque relacionamos la palabra adicción con estas sustancias que son más deleterias, ¿no? Y como a veces no vemos los cambios tan fehacientemente en la conducta, pues entonces decimos, no soy adicto. Pero, ¿qué pasa? Si me lo quitan, pues entonces ya no duermo, ya como más, ya me siento mal, entonces siento que engordo, ajá, siento que ya no puedo dormir, entonces sepamos que probablemente estemos teniendo una adicción. Pero se puede, doctora, y eso es lo importante. Tengo ya preguntas para este segmento. ¿Qué efectos inmediatos tiene la nicotina en el organismo? Bueno, el primer efecto y que es el que hace que sea tan adictiva es que entra y en segundos está en nuestro cerebro. Cuando hace eso va cambiando la estructura de nuestro cerebro justamente para que pase todo esto que decía en las neuronas que se modifican y que lo necesitamos. Pero ¿qué pasa en otras partes del cuerpo? Bueno, nuestros pulmones no están hechos para el humo caliente. Entonces empieza a entrar humo caliente, empiezan a entrar emisiones y afectan nuestras células de los pulmones, que aparte son como globitos muy delicados, y se empiezan a poner fibrosos. Y entonces muy rápido empezamos a tener problemas como que ya no corro tan eficientemente, me canso, me late muy rápido el corazón, empiezo a tener problemas gastrointestinales porque también afecta a las células del intestino. Entonces es lo que podemos ver como inmediatamente, pero también se van acumulando todos estos problemas. Sí, sin duda. ¿La nicotina, doctora, afecta el desarrollo cerebral de los adolescentes, de las y los adolescentes? Sí, como ya vimos, la nicotina entra al cerebro y luego empieza a hacer cambios en nuestras neuronas, en estos núcleos que tienen que ver con cómo se ve, cómo vamos percibiendo el placer. Y como estamos en neurodesarrollo, como nuestro cerebro apenas está formando, la posibilidad de que nosotros tengamos problemas y que sea un cerebro que sea más susceptible, no solamente a no dejar la nicotina, sino también otras sustancias psicoactivas o drogas, pues entonces es un gran problema. Doctora, ¿cuáles son los efectos de la nicotina a corto plazo? Bueno, pues inmediatamente, como les decía, pues entra al cerebro y lo que vemos luego es que nos empieza a latir muy rápido el corazón, empezamos a tener esta sensación de palpitaciones que late muy, muy fuerte, no solo muy rápido, no nos pega en el pecho, afecta a nuestros pulmones porque el aire está muy caliente y también porque la nicotina y las otras múltiples sustancias que tienen los cigarros se van pegando en las paredes de los pulmones. Es como si le fueran metiendo acerrín o cualquier otra cosa que los va haciendo como duros. A lo largo del tiempo, pues esto se va haciendo que nuestros pulmones se pongan más rígidos, pero no solamente en los pulmones. Cuando el aire, la nicotina y las otras sustancias pasan por nuestra lengua, por nuestra garganta, por el estómago, también nos afecta. Y entonces por eso sabemos que el tabaco está relacionado con múltiples tipos de cáncer. Los dientes también. Los dientes se ponen amarillos. Todo, ya dijo la doctora, todo. Ajá, todo. como baja la oxigenación, el cabello, la piel. El olor también de la ropa. Bueno, eso ya es accesorio, pero importante es el organismo. Tengo más preguntas, doctora. El cigarro dicen que tiene alquitrán, nos pregunta Mari Telles. ¿Qué es el alquitrán, doctora? El alquitrán es una sustancia que se hace, ¿cómo decirlo fácil? Se hace como si fuera un polvito. ¿Han visto las chimeneas? Para los que no tenemos chimeneas, pues sí lo hemos visto en películas. Las cenizas que se forman justamente con la combustión. ¿Y qué es lo que pasa? Como les decía, nuestras células son maravillosas, hermosas y nos protegen mucho. Cuando encuentran un cuerpo extraño, ¿qué hacen? Lo absorben y lo encapsulan para que no nos haga daño. Pero imagínense que está entrando y están entrando y están entrando y entonces nuestras células los guardan en sus paredcitas, pero llega un momento que es tanto que se van haciendo fibróticas y el alquitrán se va quedando en nuestras células. Así llegamos a algo que se llama cirrosis, que si no lo han escuchado, quiere decir que nuestros, enfisema, que quiere decir que nuestros pulmones se van haciendo rígidos, justamente porque se va a ir. Con la explicación que ya nos dio. Se van llenando. Se van llenando de estas sustancias.
Nos pregunta Eli Pérez, este es un comentario. La primera infancia es altamente vulnerable al estar cerca de los consumidores de tabaco. ¿Por imitación también en la familia, doctora? Por imitación y porque finalmente recuerden que cuando nosotros, ahorita vamos a hablar un poco de los tipos de emisiones, cuando nosotros estamos al lado de alguien que fuma, también tenemos efectos sobre la nicotina y sobre el humo de las personas. Es decir, los niños, las mascotas que están al lado de nosotros, están fumando con nosotros. Y entonces eso hace que sean más susceptibles a probarlo. Y aparte, si en mi casa veo que eso es normal, que todo el mundo fuma, que claro, es algo que se está sucediendo siempre, pues claro que es mucho más probable que consuman tabaco. Eso y la publicidad, ¿no? El hecho de estar como viendo que es normalizado, que nuestros actores, nuestros influencers, nuestros adultos alrededor, las personas que admiramos consumen productos de tabaco, nicotina o estos nuevos productos de tabaco, pues entonces claro que es más factible por influencia que consuman. Claro. Lucy Kiala Málaga, hay gente que dice que le relaja el fumar. ¿Se puede calificar de relajante a una sustancia que hay que tomar tantas veces al día que hay que fumar? Es importante porque la nicotina, como les comenté hace rato, es estimulante. ¿Pero por qué dice la gente que relaja? Bueno, pues porque más bien cuando ya tengo un trastorno por dependencia, cuando ya me acostumbré a consumir tabaco y lo dejo de consumir, ¿qué vimos ahí? Que nos causaba ansiedad. Vuelvo a consumir y entonces baja esta ansiedad, pero esta ansiedad no se produce de la nada, se produce de que dejé el consumo. Gracias, doctora. Patti Aguitzin López, muy interesante la información. Muchas gracias, Patti, por escribirnos. Miguel Ángel Sánchez, ¿todo tipo de dependencia es una adicción? Sí, es que antes así se llamaba, ahora se llama trastorno por dependencia a sustancias. Puede ser un trastorno por dependencia a tabaco, alcohol o como vimos en algunas otras a cannabis o puede ser a metanfetaminas. Entonces sí, todos los trastornos por dependencia son adicciones. Y vimos hace rato la clasificación que hablaba del uso, hay otras que tienen abuso y bueno, cuando ya las necesitamos y cumplen estos criterios de tolerancia, abstinencia y conductas relacionadas como craving, se denomina dependencia o adicción. Muy bien. Tania Cristina Cortés, es algo muy difícil de creer que esta sustancia sea tan fácil de consumir y bueno, pues vendible también, alcanzable para las y los menores. Sí, por eso es tan importante que las políticas públicas se hagan desde todos los niveles. Si bien es cierto que a lo largo del tiempo ya ha sido como una larga pelea por toda la sociedad médica y de la salud, que haya regulaciones, pues el hecho de que no haya regulaciones estrictas en muchos países. En México creo que justamente después de tantos años de inacción hemos avanzado hacia un reglamento que protege a las infancias, el hecho de que antes no lo hubiera, de que pudiera haber publicidad, de que se pudiera vender y sobre todo de la conciencia social de aquellos que le venden a menores, le comparten a menores o están cerca de menores y permiten el acceso, pues claro que es un problema. Por eso, yo siempre digo, la salud pública la hacemos entre todos y todos, entre aquellos que hacen las leyes, entre aquellos que las aplicamos, los que damos tratamiento, pero los que estamos en casa también, los papás, los maestros, los profesores, los hermanos mayores, los que somos ejemplo, los que tienen redes sociales, los influencers, todos podemos contribuir. Todos podemos contribuir. Doctora, ya nos habló de los efectos inmediatos. ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo? Las consecuencias a largo plazo. Creo que son las que a veces se notan más, pero también las más catastróficas, ¿no? Porque cuando decimos esto, bueno, te vas a fumar, te va a dar las palpitaciones, a lo mejor puedes sentir náuseas, te puedes sentir mal, dices, ay, bueno, pero luego pasa y mucha gente lo hace. Y a veces no consideramos justamente estos efectos a largo plazo porque a veces pensamos que solamente estamos probando o que lo podemos dejar cuando queramos. Pero cuando no lo dejamos, ¿qué pasa? Estas sustancias que aparte ya cambiaron mi cerebro y ya hicieron que yo necesitara estar fumando y me gastara un montón de dinero al día en tabaco, también se va depositando en muchas partes de nuestro cuerpo. Y entonces, la mayor parte de los cánceres de pulmón están relacionados con el consumo de tabaco. El cáncer de lengua, es decir, por todos los lugares donde pasa va dejando estragos. Sí. Efectos que tienen que ver con nuestra fertilidad en las mujeres, si estamos embarazadas y consumimos tabaco, pues también afecta al producto, creando bajo peso al nacer.
los efectos no solamente son para nosotros, son para las personas que están alrededor, afectando a nuestros hijos, a los niños que comparten con nosotros, a nuestras mascotas y al medio ambiente. Mari Vélez, ¿el tabaco puede causar adicción desde el primer consumo o se necesita fumar más de una ocasión? Recordemos que el uso de sustancias es algo longitudinal, ¿no? O sea que hay sustancias que cuando empiezas a consumirlas, justamente por la forma en que ingresan y el efecto tan rápido, es más probable que causes dependencia. Entonces, lo más común en el camino del trastorno por uso de sustancias es usarlos, después abusar y después tener un trastorno por dependencia. El tiempo que va a pasar entre que yo tenga un uso y una dependencia o adicción depende de un montón de factores, de mi susceptibilidad genética, de cada cuánto lo consuma, de el tipo de sustancia que esté consumiendo y sobre todo de la parte social que está alrededor que lo vaya permitiendo. ¿Cuándo se llama dependencia o adicción? Justamente cuando decíamos ya hay abstinencia, es decir, que ya me siento mal si no lo consumo, ya hay tolerancia, que necesito más, o ya hay acciones asociadas al consumo, como que necesite consumirlo como craving. Pero no tenemos que esperar hasta que tengamos una adicción para hablar del tema o para evitar los consumos, o cuando tengamos un uso problemático, es decir, que ya lo estemos consumiendo y aunque no tengamos una adicción, sea algo que estemos haciendo recurrentemente. Siempre decimos, si no consumes, no consumas. Lo mejor y la mejor forma de evitarlo es no consumir. Dejar el tabaco es una de las sustancias más complejas por hacer. No porque se vea normal, no porque se venda, no porque mamá, papá consuma, los adultos alrededor, los profesores, nuestras redes sociales, porque se vea cool, quiere decir que es fácil dejarlo. Doctora Evalinda Barrón, ya nos ha hablado sobre los trastornos por uso de nicotina, el síndrome de abstinencia y la dependencia. Ahora, doctora, ¿existen tratamientos del trastorno por uso de nicotina? ¿Qué nos dirá al respecto? Creo que sí, hay que comentarlo porque a veces pensamos, entonces, ¿qué hago si es tan difícil dejarlo? Hay tratamientos. Estos tratamientos pueden ser tratamientos sustitutivos o de reemplazo, es decir, hay veces justamente por una evaluación de un profesional de la salud podemos decir es que sí está como muy, muy difícil dejarlo, entonces para evitar esta parte e irlo dejando poco a poco se pueden usar terapias sustitutivas o de reemplazo o parches. También hay medicamentos y también cuando nuestro médico nos evalúa tiene que ver si asociado al consumo de tabaco hay alguna otra situación que esté potenciando ese uso. Tengo un trastorno por depresión, estoy deprimida, estoy ansiosa, tengo algún otro padecimiento como trastorno por déficit de atención y hiperactividad, se tiene que trabajar de forma conjunta. Y hay medicamentos específicos para dejar de fumar. También hay terapias conductuales que me van ayudando a hacer estrategias para dejar de fumar. La primera y más importante es dejarlo de un solo tajo. Estas terapias conductuales me pueden dar herramientas como, por ejemplo, híjole, es que yo no puedo ir con mis amigos si no fumo, ¿no? Bueno, pues una de ellas es avisarle a todo el mundo que ya voy a dejar de fumar y que por favor me ayuden en casa, ¿no? Los grupos de apoyo, también es muy importante si tenemos grupos de apoyo estar y sentir que no somos los únicos. Y los programas para cesación de tabaco específicos, tenemos clínicas de tabaco en todo el país muy buenas, pero puedes acudir siempre con tu médico. ¿Cuáles son los daños del tabaco? Es importante hablar de ellos. Y para poder entender por qué nos daña tanto, tenemos que saber qué tiene el humo de tabaco. Bueno, no solamente es la nicotina, no solamente es el alquitrán, tiene más de 7,000 sustancias químicas y al menos 250 de ellas provocan daños a la salud y 70 de ellas son cancerígenas, o sea, no solamente es el alquitrán y tenemos que saber que muchas de ellas ni siquiera a veces son reportadas por la industria tabacalera. Algunas de las sustancias tóxicas presentes en el humo de tabaco, bueno, son formaldehído. ¿Qué es esto? A ver, eso se usa para preservar. Cuando yo iba en la Facultad de Medicina, hacíamos prácticas con los médicos. Sí, nos gusta el asunto porque es donde aprendemos lo hermoso que es el cuerpo, pero usábamos este tipo de sustancias como formaldehído. El benceno, que es algo que se usa para la gasolina, el cloruro de vinilo, que se usa para las tuberías, el amoníaco, que se usa para los productos de limpieza, y todos estos productos y gases tóxicos se han visto ahí. Entonces, no solamente es el consumo de nicotina y alquitrán, ¿no? Además, tenemos que saber que no solamente afecta a la persona que consume, y eso es muy, muy importante, porque a veces decimos, mi cuerpo, mi decisión, totalmente. El libre desarrollo de la personalidad es
creo que fundamental para las libertades, pero tenemos que estar muy conscientes de que nuestras libertades implican responsabilidades con otras personas. Entonces el humo, esta sustancia que emites, se divide, digamos, en tres. El humo que inhala la persona fumadora, es decir, yo agarro mi cigarro, mi producto de tabaco, el vapeador, y empiezo a fumar. Ese es el humo de primera mano. Y algo que denominamos humo de segunda mano, que es la mezcla de dos humos. Primero, el que yo exhalo como fumador, y el otro, el que se desprende del cigarrillo, porque a veces ese no lo consideramos, porque decimos, ay, no, pues yo me fumé toda la nicotina. No, también el cigarro que está al lado. Y es el que tiene mayor carga de sustancias tóxicas. Por eso la prevención de la exposición a humo de segunda mano para personas que no son fumadoras, niños, niñas, adolescentes y yo siempre digo, las mascotas que también son parte de nuestra familia, es muy, muy importante. Y el humo de tercera mano, que es una especie de humo invisible que se queda adherido en nuestra piel, en nuestro cabello e incluso en los muebles de nuestra casa, en las paredes. Hay muchos espacios históricos que se han declarado espacios libres de humo de tabaco porque se ha visto, imagínense, si daña las paredes de los monumentos, ¿qué no hará en nuestro cuerpo? Y hay algo que se llama emisión, y yo creo que es muy importante decirlo, porque a veces decimos, ok, solamente es el tabaco. Las sustancias producidas por el tabaco encendido calentado, como la nicotina, el alquitrán que ya decíamos, el monóxido de carbono, que es el mismo que sacan los carros, forman parte del humo de tabaco, junto con otras sustancias que se liberan durante todo el proceso, tanto de la quema del cigarro como cuando nosotros exhalamos. Estas tienen que ser justamente revisadas porque son aquellas que están relacionadas con algunas enfermedades del tabaquismo. ¿Cuáles son estas enfermedades? Bueno, está vinculado a 6 de las 8 causas de muerte más prevalentes, es decir, que más se presentan en todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares? Pues todos conocemos a alguien de nuestra familia que se le sube la presión, que está enfermo del corazón, que tiene problemas vasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, sobre todo altera también personas que viven con asma y el enfisema pulmonar es una de ellas, y muchos tipos de cáncer y diabetes. Entonces, estas enfermedades que son las que más matan millones de mexicanos en el mundo son aquellas que están directamente relacionadas por el consumo de tabaco. Y no solo de los fumadores, de aquellas personas que no fuman y están expuestas a este humo de segunda mano o de tercera mano. ¿Cuáles son las consecuencias físicas a largo plazo? Bueno, aquellas que están relacionadas con el sistema respiratorio, que a veces solamente pensamos en eso y que son las que pensamos, ay, bueno, pues, como dicen algunos, de algo me he de morir. El asunto es que uno se muere a pedacitos, ¿no? Y que me va afectando y que me causa mucho sufrimiento. Yo creo que de las experiencias como médico y de las sensaciones más terribles que me han expresado es no poder respirar. La otra tiene que ver con enfermedades del corazón, ¿no? México, desafortunadamente, es uno de los países con una mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso. La forma alimentaria, los sistemas agroalimentarios que hay, el que se venda comida chatarra en muchos lugares, el acceso a bebidas azucaradas y refrescos no nos ayuda. Pero además el fumar empeora todo. Las arterias del cerebro se tapan. Esto es muy importante. Ha sido un logro de la humanidad vivir más años, ¿no? O sea, ahora ya no nos morimos a los 35. En México la esperanza de vida es de 72, 75 años. Pero esto ha aumentado muchos problemas que tienen que ver con el envejecimiento del cerebro. Lo mejor es llegar a una edad adulta y ser independientes y tener una vejez plena. El tabaco hace que nuestras arterias del cerebro, como no les llega el oxígeno, se van secando. Yo siempre lo explico y lo comparo como cuando no riegas el pasto. Si al pasto no lo riegas, se va muriendo. Si a nuestras neuronas o a nuestras células del cerebro no les llega oxígeno, pues entonces se van muriendo y se van haciendo como cicatrices. Esto hace que nosotros vayamos perdiendo la memoria a muy corta edad. Y uno de los principales factores de riesgo para algo que los doctores denominamos demencia, que es justo perder la memoria, cuando no deberíamos de hacerlo porque ser un adulto mayor no implica forzosamente tener problemas cognitivos, es el tabaco. Entonces sepamos que es un factor de riesgo importante para que yo, cuando llegue a mi vejez, pierda mi independencia por un
algo que se llama deterioro cognitivo, que es justamente ir perdiendo mis habilidades. La otra tiene que ver con problemas digestivos, y aquí voy con este ejemplo de muchas personas de no poder ir al baño, afecta todas nuestras células, incluyendo las del intestino. Los problemas en la piel, sabemos que nos envejecemos mucho más rápido, la caída del cabello, las manchas en los dientes, en la lengua, y a veces pensaríamos, esto se platicó en la charla que hubo sobre vapeadores, que con eso no se sucede. Que no hay este problema físico. Se sucede también con los productos de tabaco calentado o con los vapeadores. Las caries, deterioros en la dentadura y muy importante, sobre todo en las mujeres, hay una pérdida de la densidad de los huesos. Entonces es mucho más probable que nosotros tengamos osteoporosis en una edad adulta si perdemos, si fumamos. Y eso condiciona que si nos caemos, por ejemplo, y tengamos alguna fractura de cadera, eso aumenta la posibilidad de muerte importante. Entonces, pensaríamos, ¿qué está relacionado el tabaco con las fracturas de cadera y la mortalidad en adultas mayores? Bueno, pues sí, porque es un factor de riesgo importante para osteoporosis. Causa más de 8 millones de muertes en el mundo y 7 millones por consumo directo. Pero lo peor es que 1.2 millones de personas nunca fumaron. O sea, nunca fumaron un solo tabaco, nunca encendieron un vapeador y de todas formas tienen estas consecuencias que hemos comentado aquí. Las muertes por tabaco en nuestro país mueren 173 personas diario por enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Y por eso hemos de hablar de la Ley General para el Control del Tabaco. A veces cuando decimos ley decimos, ay, eso le toca a los abogados. Pues esta nos toca a todos y a todas. Porque esto 1.2 millones de personas que fallecen por humo de segunda mano, pues justamente tiene que ver porque están en espacios compartiendo con otras personas. Por eso, este año, en el 2022, a partir de los cambios en la Ley General para el Control de Tabaco y en este año, a partir del 15 de enero, con la publicación del reglamento para el control de tabaco, se prohíbe, se reglamentan los espacios 100% libres de humo de tabaco. ¿Qué es un espacio 100% libre de humo de tabaco? Porque no solamente son aquellos espacios que dice la ley, podemos hacer nuestra casa, nuestras aulas, nuestros espacios 100% libres de humo de tabaco. Son áreas físicas con acceso al público, es decir, donde todo el mundo está, los lugares de trabajo, transporte público, lugares de concurrencia, es decir, donde se junte mucha gente, por ejemplo, en los lugares donde esperamos nuestro autobús, que por razones de orden público o interés social queda prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco y nicotina, para que no haya humo de tabaco o emisiones. Esto protege a una gran parte de la población, al 87% de la población mexicana que no consume tabaco. El tabaco reduce la eficacia de los medicamentos en salud mental. Eso es muy importante, porque a veces el tema de salud mental es algo que ya se habla sin menor estigma, a todos nos ha pasado, a la mayoría de nosotros, o conocemos a alguien que ha estado triste, ansioso, deprimido, preocupado, y que a veces necesita ayuda. Y cuando necesita ayuda, pues una de las cosas que no pensamos que es un problema de salud es el tabaquismo. No ayuda a estas enfermedades. Entonces les voy a decir 10 datos sobre que todos debemos de saber sobre el tabaquismo. Cada 4 segundos el tabaco provoca una muerte de una persona en el mundo. 2. En México, fumar tabaco acorta la esperanza de vida 5 años. Pero como les decía, no es así de, viví 5 años menos, sino que a lo largo de la vida, con los efectos, nos causa mucho dolor por las enfermedades que trae asociadas. El consumo de productos de tabaco en cualquier presentación es un severo riesgo para la salud. No hay una dosis de tabaco que sea sana. No es así, si me fumo medio, eso está menos mal. No hay dosis de tabaco sana. Y es perjudicial para la salud, para los que están alrededor, para los animales. El humo de segunda y tercera mano afecta muchísimo a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes y crónicas, como asma, como hipertensión, como todas aquellas, como alergias. Entonces, eso nos hace responsables no solamente de mi salud, sino de la salud de los demás. El humo de tabaco contiene más de 7,000 productos químicos y 250 son nocivos y 70 causan cáncer. El 80% de las muertes por cáncer de pulmón están causados por fumar. Y en México existen 15 millones de fumadores mayores de 20 años. Y recordemos que también tenemos aquellos fumadores que tienen entre 10 años y 19 años. Es un gasto
Importante e innecesario para las familias. Una persona se gasta mensualmente 1.255, sin contar cuando empieza a tener problemas por el consumo de tabaco. Sabemos que, por ejemplo, tener cáncer es de las enfermedades más catastróficas en las familias. Quedamos empobrecidos, vendemos todo por ver a nuestro familiar no fallecer o no sufrir. Bueno, una forma de evitarlo es no consumir tabaco. El tabaco no tiene propiedades relajantes, eso quiero que quede bien claro. La sensación de alivio viene porque yo tengo una dependencia y entonces cuando no lo consumo me pasa esto que decíamos que era abstinencia, y entonces para eliminar mi abstinencia yo tengo que consumir otra vez tabaco. No relaja. Eso es muy importante. Y finalmente la número 10. El tabaquismo es un factor de riesgo importante y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Creo que la pandemia para todos fue catastrófico, perdimos un pedacito de la humanidad, perdimos hermanos, amigos, perdimos doctores, perdimos enfermeras, y uno de los factores de riesgo que llevó a una de las mayores partes de los problemas de muerte en México fueron los factores de riesgo cardiovasculares preexistentes. ¿Qué quiere decir? Que somos una población, como ya dije, desafortunadamente con un alto índice de obesidad, de hipertensión, de diabetes, y además el hecho del consumo de tabaco pues aumentó el riesgo. ¿Qué podemos hacer para combatir el tabaquismo, no? Porque decimos, bueno, entonces ya le toca a los doctores hacerlo. No, nosotros desde nuestras casas, desde nuestras escuelas, desde nuestras aulas podemos combatir el tabaquismo. Nosotros podemos evitar normalizar el consumo de tabaco y evitar fumar frente a menores de edad. Respetar los espacios 100% libres de humo de tabaco, lugares públicos o de interiores. Y crear ambientes saludables en nuestro entorno, en nuestra escuela, con las familias, en lugares de trabajo. Hay personas que han declarado su casa espacios 100% libres de humo de tabaco, y entonces en esta casa nadie fuma. En este carro, que es espacio 100% libre de tabaco, nadie fuma. A lo mejor estamos en un lugar donde sí se permite fumar, pero vemos que hay niños, que hay personas adultas mayores, que hay seres vivos, que hay animales de compañía, pues entonces no lo hagamos ahí, ¿no? Nuestro libre desarrollo de la personalidad no tiene por qué afectar la salud y los derechos a la salud de otras personas o seres vivos. Qué interesante todo lo que nos comparte, doctora. Y sí, ya hay muchas preguntas. Muchas gracias por su participación. Hay preguntas, hay comentarios, y vamos con la doctora para que les dé respuesta. Lucy Kiala, ¿es el tabaco la principal causa de la gran incidencia del cáncer de pulmón en las mujeres? Sí, 81% de los cánceres de pulmón en hombres y mujeres están relacionados con el consumo de tabaco. Eli Pérez, ¿cómo afecta el tabaco cuando una mujer es consumidora y se encuentra en gestación? Híjole, eso es bien complejo, porque creo que afecta, ya hablamos de cómo afecta todo nuestro organismo, nuestro cerebro, pero recordemos que la placenta, y a través de la placenta pasan muchas sustancias, incluida la nicotina y todos estos efectos. Y podemos ver, o se ha detectado que los productos, es decir, los bebés cuando nacen pueden tener un bajo peso. Entonces es muy importante no consumir durante el embarazo. Si eso está pasando y no sabes cómo dejar de hacerlo, pueden llamar a la línea de la vida, 800-911-2000. Vayan con su médico más cercano para que les ayude a dejar de fumar. David Reyes, excelente información, muchas gracias. Al contrario, David, muchas gracias a usted por comunicarse. Lorena Díaz, mi pregunta es, ¿qué hace más daño, el tabaco o el vape? Tenemos que saber, porque ha habido como una estrategia de la industria tabacalera con el uso de los vapeadores que sirven para dejar de fumar. Tenemos que saber algo. Aunque veíamos por ahí que empezaron hace 20 años, poco sabemos sobre lo que contienen los vapeadores. La mayor parte de los productores no lo reportan. Aquellos que tienen nicotina, es decir, que también tienen esta sustancia que tienen los cigarros, porque pensamos que un vapeador no tiene nicotina. Aquellos que tienen nicotina tienen una concentración de nicotina mucho más alta que la que tiene una cajetilla de consumo de cigarro. Y como no sabe, como no huele a lo mismo, pues entonces pensamos que no pasa nada. Pero no solo es eso, tiene otras sustancias. También tenemos el humo y tenemos las emisiones relacionadas con cómo se calientan estos dispositivos, que también son sumamente tóxicos. Cofepris acaba de sacar hace poco tiempo, lo presentó, un análisis donde habla de que este tipo de productos tienen más de 250 sustancias y no están reportados por la industria.
Jesús Gimso, ¿cuáles son los riesgos del tabaco masticable? Recordemos que, porque a veces pensamos que solamente fumando porque entra el humo. Se ha visto en aquellas personas que usan tabaco masticable que aumenta la posibilidad de cáncer de la cavidad oral, es decir, de la lengua, de las mejillas y del esófago. Entonces, sepamos que también se deposita en estas células y pasa exactamente lo mismo y también es un problema. Doctora, nos escribe María Elena García Silva. Saludos, muy interesante la exposición. Muchas gracias, María Elena. Lorena Díaz, si no te tragas el humo, ¿hay peligro? ¿Y cuáles son los tipos de tabaco? Si no te tragas el humo, ¿no hay peligro? La pregunta de Lorena. Sí hay peligro. Pensaríamos que no, pero, o sea, que no hagas esta parte de la inhalación de tragarte el humo no quiere decir que no entre humo a los pulmones. Finalmente tú estás inhalando para poder hacer la combustión o para poder inhalar de un vapeador, entonces entra humo. Y además recordemos que finalmente nuestro organismo, desde nuestros labios hasta todo, no está hecho para tener otras sustancias. Entonces afecta muchísimo por cualquier lugar que pase el humo. Así que por eso está relacionado con cáncer de labio, cáncer de lengua, cáncer en las mejillas, cáncer de laringe, pulmones y en todos lados. Marlene Miguel, ¿cuál es más dañino, la cocaína o el tabaco? Es una pregunta que pensaríamos que es muy fácil de responder porque decimos la cocaína es una sustancia que es ilegal. Y hace rato, cuando me preguntabas sobre drogas, pensábamos que solamente lo ilegal son drogas. Las dos drogas que más causan muerte en el mundo son alcohol y tabaco. Accesibles, cotidianos. Legales, pensamos que no pasa nada. Pero hay unas que son más disruptivas, ¿no? O sea, cuando vemos que alguien consume cocaína o consume algún otro tipo de sustancia, cristal metanfetamina, pues se nota más, ¿no? Se nota en su comportamiento porque el efecto que tienen en el cerebro es más relacionado con esto, con el comportamiento. Y por eso pensamos que con el tabaco no pasa nada y si pasa va a pasar en 10 años. Pero causa mucho más muertes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de peligroso hay que decir a qué nos estamos refiriendo. ¿Es más mortal? Sí, es más mortal el tabaco. Marita Juarecita, ¿hay algún efecto nocivo en el bebé amamantado por una mujer que es fumadora? Sí, porque recordemos que primero, o sea, no es como que ya fumé y ya, recordemos que hay un humo de tercera mano, que es que se queda en el cabello, en la piel, en el cuerpo, ¿no? Y además, regularmente, lo que sucede es que aunque vayamos a otra habitación, estamos cerca de los bebés que consumen, de los niños o de los infantes. Entonces, claro que hay afectación. Eli Pérez, el tabaco es un vicio que cuesta mucho trabajo dejar y muchas personas requieren de ayuda profesional para hacerlo. Sí, ya nos comentaba la doctora, uno de los más difíciles. Alan Bustos, ¿aconsejaría, doctor, utilizar productos farmacéuticos para dejar de fumar, por ejemplo, el nicotín? Recordemos que cuando hablamos de una adicción estamos hablando de un problema de salud mental, ¿no? O sea, nuestro cerebro ha cambiado y entonces requiere atención. Cuando nosotros tenemos un problema de salud, ¿a quién tenemos que acudir? A un profesional de la salud, y ese profesional de la salud nos dirá, bueno, pues tu tratamiento se puede llevar con terapia cognitivo-conductual o se puede llevar con este método, o requieres tratamiento farmacológico porque sí ha estado como bastante difícil y requieres apoyo, o también tienes ansiedad y también tienes depresión, entonces tenemos que tratar todo en conjunto. Así que acudamos a nuestro especialista, no nos automediquemos, no porque lo vendan en la farmacia sin receta quiere decir que no tiene consecuencias o que la forma en que lo estamos usando es lo correcto. Silvia Pérez, ¿cuáles son los efectos en el feto de una embarazada si es fumadora pasiva? Los mismos que en aquello que es del fumador de primera mano. Dijimos que afectaba de la misma forma. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque pensamos que si el de al lado fuma, solamente lo afecta a él. De todas formas, se está inhalando el humo a través de los pulmones de la persona fumadora y hay efectos en placenta y hay efectos en el feto. Yetzabel Nieto, ¿existe algún tratamiento efectivo, doctora, para dejar de fumar? Claro, los tratamientos son multidimensionales, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros acudimos con nuestro especialista de salud, él nos tiene que decir cuál es la mejor
forma, ¿no?, para poder dejar de fumar, qué es lo que necesitamos, cuáles son las herramientas a las que podemos acceder, y eso es lo que nos va a ayudar. No hay una sola cosa, no hay un solo tratamiento, así como no solamente, como todos somos distintos y los trastornos por dependencia y los factores por los que consumimos son distintos, también los tratamientos tienen que ser personalizados. Eli Pérez comenta, el trabajo colaborativo entre padres de familia, escuela y gobierno es la mejor herramienta para dar a conocer a la sociedad los daños y efectos en las personas por el aumento de tabaco. Así es, por eso la salud pública la hacemos entre todos y todas, los necesitamos a todos y todos, a los profesores, profesoras, padres de familia, a los chavos, para que podamos crear ambientes libres de humo, ambientes que no afecten a los demás y que sepamos si lo mejor es no consumir sustancias psicoactivas. Si lo estás haciendo y estás consumiendo tabaco, busca ayuda. Gracias, doctora. Alan Bustos, ¿qué consecuencia hay para las personas que no fuman, fumadores pasivos? ¿Podemos retomar, doctora, por favor? Básicamente las mismas consecuencias que hay para aquel que fuma si estamos alrededor. Por eso es tan importante tener espacios 100% libres de humo, de tabaco. La salud pública no puede ser algo que se puede negociar, no puede corresponder a otros intereses. Tenemos que saber, les decía, 1.2 millones de personas nunca ha fumado, nunca se ha metido un cigarro a la boca, nunca ha usado un vapeador y mueren por las mismas consecuencias, por los mismos efectos de aquellas personas que sí lo hacen. Patti Aguatzil López, una mujer o una joven fumadora, cuando tiene un bebé, ¿el bebé nace con dependencia al tabaco o cómo se le trataría? El trastorno por dependencia es algo bastante complejo que requiere cambios a nivel del sistema nervioso, pero sí hay una afectación en los neurotransmisores de los niños que han sido expuestos al consumo de sustancias psicoactivas, incluida la nicotina. No tan grave como en otras sustancias, pero es muy importante saber que afecta todo el desarrollo y la formación también de los órganos de nuestro bebé, ¿no? Mari Vélez, ¿el consumo o tabaquismo, el tabaquismo social, se considera como una adicción, doctora? Recordemos que hay muchas formas de uso de los consumos, ¿no? Aquellos que son experimentales, que dicen, pues yo lo probé, a veces lo uso en contextos como muy específicos, y después están los trastornos por dependencia o adicciones. Los criterios son distintos, ¿no? Voy a compararlo a diabetes, ¿no? Hay personas que tienen alteraciones en el metabolismo y dicen esto de soy prediabético o tengo intolerancia a la glucosa, así nos ha dicho nuestro médico. Y estoy como a un pasito de ser diabético. Así pasa en los trastornos por uso de sustancias. No toda persona que consume tiene una dependencia. Pero si estás teniendo un uso experimental o problemático, quiere decir que ya lo estoy usando para sentirme mejor o en ciertas circunstancias, es momento de pedir ayuda. Muy bien, dice aquí Ariadna Chamorro, excelente plática para nuestros hijos e hijas, evitar el fumar y la nicotina hace muy mal para ellos. Muchas gracias, gracias Ariadna por su comentario. Marita Juarecita, las personas que se contagiaron y sobrevivieron al COVID-19 y son fumadoras, ¿qué consecuencias van a tener, doctora? Qué fuerte. Sí, es una pregunta creo que dolorosa y peligrosa porque, no peligrosa, es una pregunta dolorosa y compleja porque ahí es donde vemos que las adicciones son un problema de salud mental. Creo que no he conocido a una persona que consuma tabaco o que tenga una adicción a cualquier sustancia y que no la haya intentado dejar de fumar y no pueda dejar de hacerlo, ¿no? Cuando en nuestro cerebro ha cambiado de tal forma que necesitamos una sustancia es bien difícil. Y creo que una persona que pasó por esta situación tan complicada de haber estado hospitalizado, de haber necesitado oxígeno, de que fue intubado y sobrevivió, y el hecho de necesitar nuevamente consumir tabaco cuando fue uno de los factores de riesgo más importantes, es algo doloroso para la persona y para la familia. Entonces, en vez de ponerle contextos morales de, ay, mira, cómo no le importó y sigue consumiendo, sepamos que es un problema de salud mental. Y busquemos ayuda urgente. Gracias, doctora. Lau Juárez, ¿cómo afecta la adicción al cigarro a una futura madre? ¿Qué tan efectivo es que una mujer deje de fumar durante el embarazo si antes ha sido fumadora? También lo bueno de dejar de fumar es que los efectos disminuyen muy rápido. A los 15 minutos de dejar de fumar se normaliza nuestra frecuencia cardíaca. A la semana podemos correr mejor. En un par de años podemos disminuir nuestro riesgo de tener cáncer casi a lo normal del resto de la población. Entonces, si dejamos de fumar
planeamos nuestro embarazo y que los embarazos sean deseados y planeados y acompañados, y estamos consumiendo cigarro, en ese momento dejemos de fumar, porque va a disminuir mucho el riesgo del producto y va a disminuir también la posibilidad de que durante el embarazo consuma. Dice María Espinosa, gracias por la información, es muy interesante. Gracias a usted, María Espinosa. Teresa González, la regulación de la venta a menores de edad no siempre la llevan a cabo en las tienditas de la esquina. ¿Qué hacer al respecto, doctora? Es ahí donde yo creo que nos toca a todos y todas. La venta a menores de edad, la venta de cigarros por unidades está prohibida desde la ley en el 2007, por eso era muy importante ahora agregar lo de la prohibición de exhibición, porque eso finalmente es publicidad. Pero nos toca a todos, yo como tendero, yo como persona dueña de un supercito, de una tienda comercial, de tienda de conveniencia, como la persona que les hace el favor a los chavitos a veces de comprarle, seamos responsables y sepamos que lo que nosotros estamos haciendo nos cuesta a todos y a todas. México gasta 155,000 millones de pesos anuales en el tratamiento por enfermedades relacionadas con el tabaco, es decir, sí me cuesta. A mí que tengo una tienda, a mí que tengo un supercito, a mí que le compro los cigarros a mi sobrino porque soy el tío buena onda, a mí que los dejo ahí para que los chicos lo agarren, a mí que los vendo sueltos y se los vendo sin importar la edad. Seamos responsables, hagamos señalamientos, pueden hacer denuncias a las redes sociales y los teléfonos de COFEPRIS, pero sobre todo, si no nos responsabilizamos todos como sociedad, pues entonces difícil será que nos estén supervisando a cada una de nosotras. Claro. Nosotras. Eli Pérez, la pregunta va un poco en este sentido, igual que la anterior, doctora, y al ser tan dañino el tabaquismo, ¿cuál es la razón por la que no se prohíbe la distribución y la venta de cigarros? Bueno, tenemos que saber que las políticas regulatorias que son totalmente restrictivas no han sido lo más efectivo para prohibir, para disminuir los consumos. Entonces, claro que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho de todos y de todas, pero se tiene que acompañar de ciertas políticas que protejan a las personas que no consumen, a las infancias, de no empezar a hacerlo. Entonces, políticas como los reglamentos que te dicen, ok, se puede vender, pero tú como mayor de edad, tú que estás consciente y tienes la información para poder saber lo que estás consumiendo, bajo ciertas circunstancias, no hacer publicidad, no tener estos anaqueles gigantes, tener los espacios y los espacios de concurrencia, es decir, estos espacios donde estamos todos y todas sin el consumo de tabaco, es lo que ayuda. Es decir, estas políticas que dan los espacios para aquellas personas que decidan hacerlo con el pleno conocimiento de lo que está pasando y tomando acción sobre las consecuencias, porque es su responsabilidad, están bien, pero protejamos a aquellas personas que no lo hacen. Gracias, doctora. Jorge Ramírez, excelente información y la forma de compartirla. Felicidades a la ponente. Doctora, gracias. Felicitación para usted. Marita Juarecita, en el caso actual en el que el Popocatépetl está aventando ceniza, ¿qué efectos produce en personas con pulmones dañados por el tabaquismo? Muy activa, Marita Juarecita, doctora. Qué pregunta tan novedosa y actual, porque eso es un asunto tan que estamos viendo. Ajá, sí. Además, los que vivimos aquí en la Ciudad de México y alrededor del Popocatépetl. Pues recordemos que allá no soy ahora sí no soy neumóloga, no soy experta en el tema de la afectación de las cenizas, pero como médico les puedo decir que finalmente la inhalación de ciertas partículas de determinado tamaño afectan. Por eso las recomendaciones de la Secretaría de Salud y otros organismos sobre no exponernos a las cenizas. Pero ¿qué pasa si además de estas moléculas que ya son grandes o partículas que ya son grandes, nosotros tenemos un antecedente de lo que decía, nuestras células del pulmón, que son como globitos que ya están calcificadas, petrificadas o fibrosas, sí, y que ya no funcionan bien, ¿no? Pues es más probable que tengamos una complicación, es más probable que podamos enfermarnos de las vías respiratorias porque ya están afectadas previamente por el consumo de tabaco. Muchas gracias, doctora. Dice aquí, Carolina CJ, tiene un comentario y una pregunta. Gracias por la información, muy interesante todo lo que se está mencionando a la doctora. Y si el padre fuma fuera del hogar y llega a abrazar a los hijos, ¿puede afectar lo que se queda impregnado en su ropa? Recordemos el humo de tercera mano. Sí, sí se puede.
Entonces, o sea, humo de tercera mano que se queda impregnado en la ropa, en el cabello, también contiene nicotina. Entonces, claro que afecta. Y no solamente eso, es estimulante olfativamente. Entonces, y también está dentro de la parte de la normalización de los niños de, ok, está bien porque pues, mis papás, mis cuidadores que me dicen que está bien y mal, pues lo hacen. Salud mental y adicciones, Altamira. ¿Afecta de igual manera el ambiente a la biodiversidad? Ay, esa pregunta me gusta mucho. Esa pregunta me gusta muchísimo porque afecta al ambiente, afecta a los seres vivos que tenemos alrededor, lo que les decía, los que tenemos mascotas, los que tenemos seres viviendo con nosotros, los que compartimos con ellos, les afecta de igual forma a los pulmones y porque además son más pequeños, entonces les afecta de forma importante. Pero no solo eso, también sabemos que una colilla de cigarro afecta o contamina más de 40 litros de agua. Entonces, estas colillas que tiramos en la calle, que tiramos en la playa, porque pensamos aquí en la playa donde nadie me ve, la tiro, lo consumen las especies marinas, contamina muchísimo el agua. Y no solamente eso, la industria tabacalera contamina desde la producción. El hecho de que se hagan monocultivos de tabaco, esto a lo mejor es información, me gusta mucho explicarla. El hecho de que tengamos solamente monocultivos de tabaco afecta a la tierra y afecta a nuestros sembradíos, hace que produzcamos menos alimentos. Entonces, de hecho, el lema de la Organización Mundial de la Salud para este año es más alimentos, menos tabaco, yendo hacia los recambios de cultivo. Pero no solamente eso, en toda la parte de la producción que tiene que ver desde estas personas agricultoras que recogen el tabaco, que tienen la nicotina en las manos y absorben la nicotina a través de la piel, están absorbiendo productos cancerígenos. En toda la producción, en todo el uso de agua, en todo el uso de la producción de estos vapeadores que usan plástico, que usan metales, que se desechan muy rápido, de las colillas que tampoco son biodegradables, afectan muchísimo todo el medio ambiente, no hay forma de reciclarlos. Y la industria tabacalera lo que hace es hacer mecanismos como vamos a hacer colillatons, lo cual está perfecto, ir a recoger las colillas que hay por todos lados, que guacala, pero también sepamos que eso no resuelve el problema, ¿no? Otra de las situaciones es que no hay forma de deshacer los vapeadores y todos estos productos que son desechables, no se pueden reciclar, entonces son sumamente contaminantes. Esta industria afecta desde que está la planta hasta las últimas consecuencias que tienen que ver con los desechos. Estamos reflexionando todas y todas, me atrevo a decir al respecto. Sin duda, doctora. Feliciano Mata, buena exposición de la doctora sobre el tabaco y las adicciones. Gracias. Doctora, gracias Feliciano. Jorge Ruiz, ¿a qué instancia podemos acudir si existe un fumador adolescente? Bueno, primero vayamos a nuestro centro de salud. Recuerda, en México estamos en un proceso de capacitación a todos nuestros profesionales de la salud en primer nivel de atención con herramientas que les permiten dar tratamiento en la mayor parte de los problemas de salud mental, ansiedad, depresión, déficit de atención, problemas de la memoria en adultos mayores y adicciones. Entonces, nuestro médico de nuestro centro de salud, trabajadora social, enfermera, nos puede orientar. Si tenemos acceso a lugares donde haya clínicas de salud mental y adicciones como los centros comunitarios de salud mental y adicciones que están en la página de CONADIC o también en el repositorio de la estrategia en el aula pueden encontrar un directorio donde están los centros comunitarios de salud mental y adicciones, los centros de integración juvenil o pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000 para que les digan en dónde es el lugar más cercano para pedir ayuda o mandar la palabra contacto a contacto joven en sus redes sociales o por WhatsApp. Muchas gracias, doctora Pati Perea. Excelente explicación a la doctora. Felicidades. Gracias. Lucy Kiala Málaga, excelente información. Me sorprende saber que niños de 10 años están inmersos en esta problemática. ¿Qué pasará en unos 3 años más? ¿Podría llegar a niños de 5 años? Ay. Pues quisiéramos que no, las políticas han aumentado y se han ido hacia justamente hacer una protección más importante de la salud pública. Pero aquí tendríamos que preguntarnos por qué la edad de consumo está disminuyendo. No solamente es esta gran embestida de las campañas publicitarias y del acceso, ¿no?
¿Por qué los niños tienen acceso? Tienen acceso en casa, les damos efectivo para poder comprarlo, se los estamos vendiendo, si tenemos alguna tiendita, como preguntaban hace rato. El mayor factor de prevención para el consumo de sustancias, incluida la nicotina, es la reconstrucción del tejido social, es ver cuáles son las causas y desde nuestras trincheras, desde nuestras casas, desde nuestras aulas, hablar del tema, señalar. Todos los consumos de sustancias afectan no solamente a la persona que consume, sino a quien está alrededor. Los consumos problemáticos y los trastornos por dependencia. Primero, afecta porque gastamos un montón de dinero en eso, como ya vimos, más de 1,200 pesos al mes, cuando todavía no tenemos problemas de salud. Cuando los problemas de salud se hacen graves, pues bueno, finalmente toda la familia abona para dar al tratamiento y a las situaciones catastróficas como diferentes tipos de cáncer. Pero no solamente eso, sepamos que si en nuestra casa estamos consumiendo tabaco, la posibilidad de que los niños, los infantes, las mascotas, los adultos mayores tengan consecuencias, pues es algo que les va a afectar. Y emocionalmente, ¿cómo afecta? Pues finalmente si estoy viendo, si está pasando que hay un consumo problemático es porque hay otros problemas emocionales alrededor. Y aquí yo siempre digo, es importante que veamos por qué estamos consumiendo sustancias, la que sea. Desde el tabaco, el alcohol, el café, ¿por qué me estoy tomando 5 tazas de café? ¿Por qué estoy aumentando la cantidad de cervezas que me tomo en la comida, la cantidad de medicamento para dormir que no me recetaron? Y cualquier otra, sea legal o ilegal. ¿Cómo me siento para tener que hacerlo? ¿Me siento ansioso, preocupado? ¿Me ayuda a que sea más sociable? ¿Me ayuda a que me sienta integrado? Me ayuda a estas preguntas que a veces sienten, es que me ayuda a estar más concentrado, me ayudan a poder estudiar mejor. Bueno, hagamos esas preguntas y sepamos que hay otras formas de resolverlo. Si queremos saber cuáles son otras formas de resolverlo, acerquémonos a las personas profesionales, a las herramientas que tenemos, tanto en el repositorio, en las redes sociales, de las instancias de salud y educación que tenemos a la mano, o pidamos ayuda a un profesional. Bar Rodríguez, es un compromiso de todos esta adicción es social, usted ya lo había dicho, doctora. Eli Pérez, gracias por compartir tan interesante y valiosa información y dar respuesta a nuestras preguntas, me servirá mucho para mejorar mi labor educativa, familiar y social. Muchas gracias a ti, Elvira. También hay una pregunta, ¿el consumo de cigarro qué tanto afecta a los jóvenes con problemas de alergias al polen y al polvo, por ejemplo? Es un factor de riesgo, sí. Las personas, sobre todo los chicos que tienen o tuvieron asma, chicos y chicas que tienen o tuvieron asma o algún otro problema de alergias, es un factor de riesgo, no solamente fumar, sino estar cerca de alguien que consume. Entonces puede empeorar estas patologías y pues bueno, es responsabilidad de todos cuidar a todos, los más vulnerables, que son también aquellos chicos que tienen algún problema de salud y que pobres, o sea, justamente esta parte de los espacios libres, antes ibas a comer y estás enfermo, querías comer afuera y pues todo lleno de humo, ¿no? Humo de cigarrillo. Ajá, sí. Perdón. Alexander Reyes, muchas gracias por la información, doctora, y nos sirve mucho. Quería preguntar qué tanto afecta a los adolescentes el fumar tanto. Doctora, ¿podemos de nueva cuenta retomar? Sí, hay que remarcar, las y los adolescentes, niñas y niños, población vulnerable. Tenemos que recordar, chicos, profesores, que nuestro cerebro se acaba de formar hasta los 21 años, que durante todo ese tiempo es el momento de aprender cosas, de aprender, si podemos, otros idiomas, de aprender juegos, de aprender lo que veamos. Tenemos mucho acceso a muchas cosas. Aprendamos y hagamos que nuestro cerebro crezca y hay algo que se llama neurogénesis, que es cuando se van formando las neuronas. Ese es el momento. Si nosotros impedimos eso con sustancias que lo detengan, que maten nuestras neuronas, como el tabaco, el alcohol o cualquier otra sustancia, vamos a, no solamente se trata de lo que va a pasar en 10 años, de si me puede o no dar cáncer, se trata de que estoy afectando el órgano más importante, el que contiene a mi ser, que es mi cerebro. Entonces, a lo mejor no lo vemos ahorita, a lo mejor no lo vemos en este instante porque pienso que eso no me va a pasar a mí, no me va a pasar ahorita. Sí me está pasando, está afectando algo que está creciendo, que es maravilloso, que es el momento en el que yo puedo explotarlo y aprender 1000 y millones de cosas y divertirme y hacer que las actividades placenteras sean algo increíble con una sustancia que en realidad solamente a veces la empezamos justamente para vernos bien por imitación, que es el tabaco. Muchas gracias, doctora. Betty Bob.
Buenas tardes, soy Yolanda Mondragón Calvillo. Mi esposo dejó de fumar hace 8 años y el olfato se le hizo muy sensible, capta aromas a metros de distancia. ¿A qué se debe, doctora? ¿Cómo saber si tiene los pulmones dañados? Primero, felicidades. Sí, felicidades. Felicidades, no es nada sencillo. Y les decía, lo bueno de dejar de fumar es que inmediatamente empezamos a ver los efectos. Y sí, es de las primeras cosas que dicen, no solamente regresa el olfato, regresa el gusto, porque les decía, daña nuestras células, daña nuestras células de la nariz, daña nuestras células de la lengua, que es en donde percibimos los sabores. Entonces regresa el olfato, regresa el gusto, regresa nuestra salud cardiovascular, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestras arterias también van mejorando. Es importante que si tengo dudas acuda a mi médico y me pueda hacer como una revisión general, pero sepamos que a lo largo de los años va disminuyendo mucho el riesgo de estas enfermedades a largo plazo que habíamos dicho que están relacionadas. Entonces, pues nuevamente, felicidades. Y cuando dejen de fumar van a ver muy rápido eso, van a recuperar muy rápido estas sensaciones que aparte también son increíbles de poder oler y saborear la comida. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. Mireya Ort, gracias a las políticas públicas e información, publicidad y demás que han compartido en este espacio, las personas están poniendo énfasis en el entorno familiar. Muchas gracias a usted, Mireya, muchas gracias. Silvia Martínez, muchas felicidades. La explicación de la doctora, muy clara, excelente. Jacob Paps, he sabido que el consumo de tabaco es un problema de salud pública en México. ¿Por qué no adoptar una medida como Reino Unido para disminuir su consumo, haciendo uso de los vapeadores legales, regularizados y controlados por el Estado? Es un pequeño mal para eliminar uno mayor. ¿Usted qué piensa, doctora? Primero tenemos que saber algo, y es que México no había avanzado en las políticas públicas relacionadas con el consumo de tabaco en estos últimos años. Teníamos una regulación bastante laxa, tan es así que había publicidad por todos lados y que había ventas y no había espacios 100% libres de humo de tabaco. ¿Qué es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? Si no estamos cumpliendo con todo el convenio marco para el control de tabaco, lo mejor no es ir hacia otra situación que pueda ser compleja para la salud pública. Entonces, ¿cuál ha sido el camino? Es un camino largo que nos ha costado bastante tiempo, pero ha habido mucho apoyo de todos los órganos de gobierno, que ha sido cumplir con el convenio marco. Entonces, apenas este año empezamos con esta parte de la legislación que tiene que ver con los espacios 100% libres de humo de tabaco, que tiene que ver con la publicidad, y todavía faltan algunas cosas como el aumento a los impuestos. Entonces, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, los estudios sobre el uso de vapeadores para dejar de fumar, que ya se comentó en el otro webinar, pero tenemos que decir algo. Las medidas de reducción de riesgo y daño, que es como se llaman, no tienen suficiente evidencia. Esa es la primera, en este sentido, en el uso de vapeadores. Que hemos visto que aquellas personas que usan tabaco, que usan cigarrillos de combustión y empiezan a usar vapeadores con nicotina, primero que el contenido de nicotina es mucho más alto en los vapeadores que en el cigarro de combustión. Y la segunda es que acaban siendo usuarios duales, es decir, que usan el vapeador y usan el tabaco. Peor. Ajá. ¿Y qué pasa con aquellos chicos que dicen, no, ok, no voy a fumar porque esto es old fashion, ya, eso solo los adultos lo hacen, los boomers. Sí. Pero voy a empezar con vapeadores. Sabemos y está demostrado que los chicos que empiezan con uso de vapeadores es más probable que consuman tabaco. Entonces, esas son las razones por las que se ha decidido en este gobierno seguir con la prohibición de vapeadores, aludiendo primero a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y segunda, pues esperando que haya más evidencia. Pues sí, doctora, todo lo que nos ha compartido, bueno, pues nos va a quedar, nos hace reflexionar, y como vemos, el problema es más serio de lo que mucha gente considera. No se puede minimizar el tabaquismo, que es un factor vinculado, no hay que olvidarlo, es un factor vinculado a 6 de las 8 principales causas de muerte en el mundo. Y esto, bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Por ello es necesario hablar y reflexionar con las y los estudiantes sobre la importancia de informarse para prevenir en la estrategia en el aula. Prevención de adicciones. Hay materiales hechos por profesionales del sector salud y si lo necesitan, asistencia también, asistencia en línea para docentes. Esta información la pueden consultar en la página que aparece en pantalla, estrategiaenelaula.cep.gov.mx,
o bien en el chat de la transmisión. Y antes de terminar esta sesión, es tiempo de agradecer los aportes de la doctora Evalinda Barrón Velázquez, a quien le pedimos un comentario final. Doctora, por favor. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a todos por estar aquí durante todo este tiempo. La verdad es que creemos que esta estrategia en el aula, apoyada por todos ustedes, también por los padres de familia, es muy importante. Tenemos que tomar decisiones conscientes. Nuestros alumnos tienen que tomar decisiones conscientes y las decisiones conscientes se toman con información adecuada. Sabemos que ustedes son una gran influencia, todos recordamos, al menos yo, a mis grandes profesores o maestros que me han acompañado a lo largo de la vida, y el hecho de que ustedes puedan poner ni siquiera es un granito de arena, que puedan poner este gran aporte social, es para nosotros algo muy esperanzador. Así que pues aquí estamos como Secretaría de Salud a la orden. Si tienen dudas para qué hago con aquellos de mis alumnos que ya están teniendo un problema, acérquense a las Secretarías de Educación de sus estados o a la Secretaría de Salud Federal a través de los enlaces que hay en Estrategia en el Aula. Nosotros podemos ayudar y apoyarlos en todo este camino que nos toca a todos y a todas. Muchísimas gracias, Julieta. Al contrario, doctora, muchas gracias. Gracias por su presencia. Y para quienes están preguntando sobre el material que utilizó la doctora en esta sesión, les comento que estará disponible en el curso en línea Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. El código QR está apareciendo en pantalla y el enlace en el chat de esta transmisión. Recuerden que pueden continuar las reflexiones y comentarios acerca de lo que escuchamos hoy en el grupo de docentes Aprende MX. En pantalla también está apareciendo el enlace para que se unan, así como en el chat de la transmisión. No dejen de inscribirse, vincularse, es muy importante. La siguiente sesión virtual en horario matutino será Metanfetaminas, te engancha. La cita es el próximo 26 de mayo a las 10:30 horas, hora del centro, y vamos a contextualizar. Esta cápsula nos habla un poco sobre el tema que veremos. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Puede ser el inicio de una adicción muy peligrosa. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si consumes metanfetaminas, pierdes el apetito, se eleva tu temperatura corporal y se acelera tu corazón y presión arterial. Dañan tu cerebro y matan tus neuronas. Pierdes la memoria y la capacidad de tomar decisiones. Se te altera el sueño y sufres alucinaciones, ataques de pánico, ansiedad o depresión. Justo lo que querías evitar. Además, sufres desnutrición y envejece tu piel. Al final aumenta el riesgo de que sufras una embolia, un derrame cerebral o un infarto. ¿Para qué te arriesgas? Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. ¿Qué tal el tema? Ya lo vieron. Por favor, no se pierdan esta sesión que tratará un tema importante para la prevención de su consumo en nuestra comunidad educativa. Para finalizar, agradecemos a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, al equipo que hizo posible la producción y transmisión de esta sesión virtual y, por supuesto, a ustedes que hoy participan y enriquecen este espacio en beneficio de sus estudiantes. Yo soy Julieta Mendoza. Muchas gracias. Nos vemos pronto.